¿Cómo están? Gracias por acompañarnos puntualmente a las 9 de la noche. Otra edición de Al Pie de la Letra en este martes, ya 14 de noviembre. Vamos llegando a la recta final del año. Y hoy tenemos la posibilidad de conversar con alguien a quien probablemente conocemos del mundo del humor. Ya hace muchísimo tiempo vinculado al humor, a Ovo en particular. Y que nos sorprendió hace unos pocos días cuando anunciaba su ingreso a la política. Y muchos decían, pucha, bro, ¿qué le puede aportar un humorista solamente porque es conocido, solamente porque la gente sabe quién es? ¿Qué lo diferencia de la cachorra? ¿Qué lo diferencia de...? Y empezaron a citar los casos de gente que desde fuera de la política terminó activando, teniendo como un atributo único prácticamente el nivel de exposición y nada más. No veían un contenido porque sencillamente ese contenido en muchos casos no era el que estaba expuesto y no era el que la gente consumía de manera masiva. Es el caso que se da con el famoso Ultra Socket, que se da con Tito Ibarrola, quien finalmente, y después de aquellas parodias, hoy termina vinculado a la política, pero hoy lo que pretendemos es conocerlo un poco más allá del humor. Yo tengo la posibilidad de conocerlo en el momento que supe de su currículum, ya hace unos años, también me sorprendí bastante y el verlo trajeado, vinculado a una Secretaría de Estado, nada más y nada menos dentro de cuestiones que tienen que ver con números, con análisis y demás cuestiones, era bastante raro, sobre todo cuando lo vinculábamos con un escenario y con el humor. Pero hoy vamos a conversar de esa perspectiva con Tito Ibarrola. ¿Qué tal, mi querido Tito? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Santiago? Gracias por la invitación. Buenas noches. Por favor, gracias por acompañarnos. Tito, primeramente quiero preguntarte, ¿quién es Tito Ibarrola? Porque lo primero que a la gente le viene en la cabeza es el tipo de escenarios, el del humor, el vinculado a Ovo, que por supuesto forma parte de tu currículum también. Pero en general, ¿cuál es tu formación? ¿De dónde sale Tito Ibarrola? Hoy, ¿dónde está trabajando? Que es probablemente una faceta que mucha gente desconoce porque vos mismo te encargaste de tener como una cuestión paralela a lo profesional, sí, en lo serio, digamos, y lo del humor, que también es serio porque finalmente era otra manera de ganarte la vida. Claro, bueno, nosotros somos del Colegio Salesianito, fuimos compañeros de colegio, no de curso, con Albert y Tony, y Gustavo Berni, que también formó parte. Yo me tocó hacer universidad, fui estudiante convenio en el Brasil, yo hice facultad, o sea, inicié acá en la Universidad Católica y luego me salió una beca, digamos, para estudiar en el Brasil y terminé ahí mi facultad. Al volver me invitan los perros para entrar en el grupo AO para probar. Y bueno, entré con ellos y no fue bien, ya ellos ya habían iniciado en el 88, yo llegué en el 90, sí, me junté con ellos. Llegaste al 90 pues estabas estudiando. Claro, yo terminé en el 89 la facultad y en el 90 me integré ya a mi regreso. Bueno, estuvimos ahí ya bien con shows y compañía. Yo trabajé en un sector privado ese año y al año siguiente, bueno, después me casé. Y solo no me podía solventar. Entonces busqué, presenté mi currículum y tal, ¿no? Y me llamaron del Ministerio de Hacienda. ¿Qué fue lo que te fuiste a estudiar vos? Yo estudié Administración de Empresas. Administración de Empresas. Sí. Y en la época, bueno, presenté mi currículum, enseguida me llamaron porque en la época no había había escasez de profesionales en el ministerio. Y bueno, por suerte me llamaron. Bueno, y ahí empecé mi carrera, ¿no? Paralelamente a... ¿Cómo que empezaste en el Ministerio de Hacienda? Como un técnico de un área de organización y métodos en esa época. Después fui mudando a diferentes lugares. Me ayudó mucho también el hecho de haber estudiado en el exterior, ¿verdad? Porque había temas de, por ejemplo, Mercosur, en esa época recién se trataba, y uno de los directores que sabía que yo manejaba el portugués me pedía ayuda, y bueno, fui avanzando así. Después sí yo aproveché una beca, me postulé a una beca en España, ya estando en la administración pública. Conseguí acceder a una beca al Instituto Nacional de Administración Pública de España
en el INAP, y fui un año, estuve en Alcalá de Henares, en la región de Madrid, ¿verdad? Y bueno, ahí todavía mejoré aún más mis conocimientos en el rubro. ¿Y ahí qué te pusiste a estudiar? Y ahí hice una maestría en administración pública. Maestría en administración pública. Sí. Era mucha economía también, que en realidad me fue un poco difícil porque no era mi tema principal. Claro. Tuve que... Era difícil porque... Quemar pestaña. Quemar pestaña porque vos sabés que era jodido porque era eliminatorio. O sea, vos empezabas a ponerle en octubre. Y en diciembre, si vos no pasabas una X materia... Volvía a tu país. Volvía a tu país. Una pelada. Me maté ahí. Pero bueno, por suerte salió todo bien, ¿verdad? Volví y incursioné en la economía, en el área de economía e integración. El tema de deuda externa, aprendí también otras cosas, ¿verdad? Y en el 2002 volví a la subsecretaría de tributación. Ahí, bueno, tuve la posibilidad de participar en la reingeniería de la administración tributaria y se crea un área de investigación tributaria y me invitan a mí a encabezar eso. Hubo un fuerte apoyo del programa Umbral, de la Cuenta del Milenio. ¿Como director? Como jefe. ¿Como jefe de? Jefe de departamento. Ajá. Jefe de departamento. ¿De qué unidad? De la unidad de investigación tributaria. Investigación tributaria se llamaba la... Hasta hoy. Ahora sí ya es una coordinación y bueno, tiene 2 jefaturas, creció un poco, ¿verdad? Pero era un grupo de élite que se formó con apoyo, ¿verdad?, externo. Se le formó a mucha gente que hoy ya ocupa cargos de relevancia y bueno, y se empezó a trabajar en temas de delitos económicos, delitos tributarios, financieros, lavado de dinero, donde hicimos carrera, digamos, ahí aprendí bastante yo. Antes de eso había hecho un curso de el magíster en Planificación y Conducción Estratégica Nacional, que en el Ministerio de Defensa, el IAE, Instituto de Alto Estudio Estratégico, que también pude acceder. Tampoco fue fácil acceder ahí. Claro. Porque es un curso muy interesante. Súper interesante, es multidisciplinario, la verdad que valió la pena, un nivel de discusión bien elevado y que yo creo que de ese grupo, de esos grupos de gente salen las cabezas pensantes que habría que aprovechar más. Yo veo que muchos, los militares, por ejemplo, hay militares brillantes. Sí. Pero a ellos les toca ya en la última etapa de su carrera. Entonces pues se jubilan, se pasan al retiro y ya no, prácticamente quedan al margen, ya no tienen que explotar su conocimiento y su preparación. Y hace mucha falta acá, digamos, planificar un poco este país. O sea, yo creo que eso nos falta. Totalmente. Bueno, y así transcurrió mi vida, digamos, paralela. ¿Y cómo hiciste, Tito, para que tanto tiempo, y hoy creo que eso quedó demostrado con la sorpresa de la gente, con un video que terminaste haciendo, que seguro lo tenemos por ahí, donde decías, yo además de humorista soy esto. ¿Cómo hiciste para tanto tiempo mantener al margen de lo que se conocía de tu perfil? ¿Por qué creíste que era lo oportuno? Porque muchos iban a tomarte como casi hay en tu función seria, iban a tomarte como un tipo demasiado serio ya en tu función humorística, o fue casualidad? No, casualidad. En realidad yo siempre llevé las 2 cosas paralelamente, porque vengo siendo serio en mi trabajo hace mucho tiempo. Inclusive me ha tocado participar en eventos con el Ministerio Público, en allanamiento, por ejemplo. Y los muchachos pensaban que era joda. Me miraba así, medio raro, y cámara oculta, man. Y inclusive me llegó a pasar que me pidieron sacar fotos y el fiscal le quería meter preso y no a la persona, ¿no? Vos te ibas a hacer el allanamiento y el tipo quería... Pero, y cosas así, pero también ayuda porque en el sentido que amortigua, digamos, la tensión. Claro. Y me parece eso importante, porque uno en realidad hace su trabajo y eso no hace falta ser antipático en el trabajo que uno hace, por más que el trabajo sea en sí antipático, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿para qué vos vas a ser antipático otra vez? Totalmente. Entonces, yo creo que... Y bien, o sea, ahora se dio esta oportunidad única, porque
se crea un partido, funda Tony Apuril, que es mi compañero en ABO, un partido nuevo, orientado hacia los jóvenes, que le escucha a la gente. Entonces, uno dice, bueno, otra oportunidad no voy a tener, o sea, bueno, a no ser que se desbloqueen la lista sana, uno dice. Pues alguna vez pensé en eso, ¿verdad? Claro, nos vamos a meter, permíteme, nos vamos a meter en eso, en esa parte de la historia, me parece espectacular poder ir indagando en eso. Pero queremos compartir el video de lo que se viralizó hace unos días nada más, donde Tito finalmente explicaba y decía, en realidad no solo soy humorista, también me dedico a otra cosa. Fíjense ustedes. Yo soy Tito, para los que no me conocen. A veces me suelen llamar, ¡Hey! ¡Oh! ¡Ultrasocket! ¡Comisario! Y a veces me preguntan, che, Tito, ¿cuál es tu verdadero nombre? Y yo siempre les respondo, Tito, Tito Damián Ibarrola, tu nariz por mi No, mentira. Me conocen más por mi perfil de humorista. Pero hoy les quiero dejar un mensaje serio. Correlí, wow que no estás cansado de que los políticos digan, bien estamos, cuando en realidad no estamos bien. Hace unos días anuncié que me lanzo para diputado por el Departamento Central. ¿Y qué quiero hacer? Quiero trasladar todo lo que sé, toda mi experiencia académica y de administración pública a la Cámara de Diputados. Muchos no saben que yo soy licenciado en Administración de Empresas residido en Brasil. Tengo un masterado en Administración Pública en Alcalá, España. Soy magíster en Planificación y Conducción Estratégica Nacional. Dediqué mucho tiempo a la vida académica. Y sé que con esto vamos a poder hacer mucho en la Cámara de Diputados Correlí. Yo soy Tito, para los que no... Ahí está, ese es el video que... ¿Te sorprendió la manera en la que se compartió? Me sorprendió, la verdad que no esperaba tanta repercusión. Pero bueno, la verdad que lo que yo percibo es que aparte de la admiración que la gente nos tiene por nuestra actividad artística, también tiene esa necesidad de buscar nuevas figuras, nueva gente. Y por ahí se presenta esta figura, digamos, con cierta preparación que puede ser importante, con un aire diferente. Estábamos hablando recién que es un desafío porque uno solo no va a poder modificar gran cosa, ¿verdad? La idea es que cada vez aparezcan mejores opciones para la gente o un abanico de opciones para que la gente pueda optar por valores a lo mejor mejores, ¿verdad? Tito, ¿y era la primera oportunidad que se te presentaba como para activar en política o ya se dieron otros casos también? Me habían llamado, bueno, en principio Tony ya nos había invitado antes, ¿verdad? Pero él estaba en otro grupo, no estaba todavía él consolidado con un partido, ¿verdad? Entonces no nos convenció tanto. Le invitó también a Albert. Y bueno, después también me habían llamado de otro grupo, un grupo campesino, me llamaron, un grupo que me vieron como una figura interesante y me habían llamado, les pedí disculpas que no estaba interesado en ese momento y bueno, ahora sí se dio la oportunidad. Hace poco tiempo, un par de semanas, que Tony me volvió a decir, porque yo no le había tocado más el tema, ¿verdad? Y ahí sí le dije que sí, que estaba dispuesto a... ¿Y cómo fue la propuesta, Tito? Básicamente, ¿con qué propuesta se va Tony y te dice? Me imagino que como son amigos, la cuestión era mucho más distendida, qué sé yo, pero ¿cómo se dio la propuesta? No, él se dio la propuesta en que ellos estaban armando sus grupos sus equipos, digamos, para las elecciones, ¿verdad? Ellos van a... O sea, me dijo que estaban en proceso de... para las internas del partido, que va a ir solo un movimiento, ¿verdad? Y entonces me invita a que si me animo a estar con él, ¿verdad? Y rápidamente le dije que sí, porque en realidad ya tenía más o menos pensado, estaba esperando que él me diga, ¿verdad? Y bueno, y él habló también con su equipo y le dieron el ok. Algunos no conocían tampoco mi currículum. Que después les di a conocer y bueno, apoyaban totalmente. Y bueno, así estamos a full, ahora estoy metido. ¿Y cómo tomó tu entorno? Primero, el familiar esta decisión y segundo, ¿cómo tomó tu entorno laboral en el que ya hiciste una carrera
Y me imagino que esa carrera es dejarla prácticamente a pleno para poder activar en política. ¿Cómo se va a dar eso? Sí, bueno, familiar, total apoyo. O sea, mi familia me apoya desde un principio, cuando les comenté, y me apoya. Mis amigos, porque sondeé también con mis amistades cercanas, me dieron su apoyo. Bueno, y laboral, en el ámbito laboral también los más cercanos sí me dieron su apoyo. Y estoy sintiendo en general el apoyo. O sea que ya ahora que sí es serio, porque en principio porque la gente pensó que era joda. Claro. Pero ahora sí ya ven que es Porque en cada campaña electoral ustedes alguna joda hacían respecto a este tema. Ahora sí ya el licenciado le voy a votar. Diputado ya me... Entonces sí, veo una respuesta importante. Por supuesto, eso implica un desafío, un compromiso, porque como yo le decía a la gente, siempre toda nuestra vida hemos sido felices y exitosos. Y la idea es seguir siendo exitosos y felices, ¿verdad? O sea, para eso hay que trabajar y demostrar que uno está haciendo bien las cosas. A mí no me asusta el tema del trabajo, o sea, estoy acostumbrado. Pero también hay que tener apoyo, hay que buscar hacerlo mejor, trabajar con integridad, responsabilidad, transparencia. Siempre suelo decir, Tito, que parte de lo que muchos legisladores o candidatos tienen como un error es el presentar propuestas que son muy generales y el darnos la idea que nos van a solucionar los problemas del país, cuando finalmente representan un voto o la posibilidad de generar otras adhesiones a una propuesta que puedan llegar a tener. Y podría ser mucho más sincero el decir, yo represento a esto en particular. Yo no les puedo prometer erradicar la pobreza, pero yo les puedo prometer promover políticas para este sector en particular. ¿Cómo encajás vos en una Cámara de Diputados? ¿Cuál crees que puede ser tu aporte, si es un aporte puntual y específico, o vos crees que está mal lo que pienso y que en realidad no es tanto así, que en realidad sí se puede hacer mucho más que activar en un par de proyectos y en un par de plataformas muy específicas? Estoy de acuerdo en que realmente prometer cosas no es lo más indicado, porque es muy difícil sin tener un cuerpo o un equipo, digamos, que apoye. Pero sí, yo creo que en el marco del consenso y de la cordialidad, digamos, habría que tratar de llegar a mejorar las relaciones entre los parlamentarios, en el sentido de buscar realmente lo que la sociedad está pidiendo, el bien común, trabajar realmente en proyectos que sean interesantes y que se vea el trabajo, que se vea el efecto que uno está promoviendo. Están las leyes están, hay que cumplirlas, a lo mejor hay que mejorarlas, revisar algunas. Yo creo que hay muchas cosas por hacer, ¿verdad? Seguramente nosotros todavía estamos en plan de, digamos, armar, digamos, escucharle a la gente. Plan de debate, ¿verdad? Y seguramente en algún momento lanzaremos ya algunas ideas concretas, digamos, que podemos llevar a cabo. Tony es un ejemplo. Tony está ahí luchando ahí él solo en la Junta Municipal. Bueno, hay también otras personas que están también haciendo un buen papel. Y él, por ejemplo, aplicó la tecnología. Bueno, esas son cosas que se podemos sugerir y pueden ser prácticas. Él la aplicación para la seguridad, el tema de Vezin App, que es una aplicación que está teniendo resultados, que es una aplicación que los vecinos administran. Hay un administrador y una comisión que se pone de acuerdo y tiene un mecanismo de alerta. En el caso que suceda algo en ese entorno. Sencillo, no es muy complicado. Y ese tipo de cosas yo creo que tenemos que aplicar. Nosotros somos muy de tecnología, muy de apuntar a ese tipo de cosas. Yo mismo te cuento que en mi experiencia en el ministerio, con la incursión y la habilitación de software y temas de tecnología, se mejoró muchísimo.
todavía falta mucho por mejorar, pero se está yendo en ese camino. Se va a mejorar muchísimo, se va a mejorar la recabación, se van a mejorar los controles, y tal vez eso también hay que aplicar a otras áreas, ¿verdad? Se va a poder gastar mejor, controlar mejor el gasto. O sea que hay muchas cosas. Y bueno, y seguramente tendremos que trabajar también con la gobernación, a lo mejor por Central, que es un departamento ¿Vos vivís enorme. En Lambaré vivo. En Lambaré. En el límite, en Lambaré, Asunción vivo. Ah. Pero del lado lambareño. Lado de Lambaré. Ah. Hace ya mucho tiempo. Tito, y a ver, me imagino que seguiste en todo este tiempo parte de los debates que se daban en Cámara de Diputados, en el Poder Legislativo en general. ¿En qué momento y en qué situación llegaste a decir, el famoso si yo era, donde vos decías, pucha, acá hubiéramos hecho esto? Acá en lugar de estar debatiendo esto, deberíamos estar debatiendo esto. De los problemas sociales que hoy existen y que pueden resolverse desde alguna norma, desde alguna ley o desde alguna cuestión que se haga desde el Poder Legislativo, ¿qué es lo que identificaste y decís, esto despierta mi sensibilidad, esto me preocupa en particular y a esto me podría dedicar yo para trabajar de manera enfocada? Y básicamente lo que a mí me afectó muchísimo es el tema de la reelección, que tanto tiempo se discutió, una cuestión que no debió ser así, no se debió haber llegado a tanto, ¿verdad? A todo esa problemática de quemar el Congreso. Ellos pudieron haber evitado, me parece, eso. Con una decisión mejor y más realmente reflejando lo que el pueblo estaba diciendo, ¿verdad? Que finalmente fue el pueblo que se fue a manifestarse y parar eso. Yo creo que hay que trabajar a lo mejor una reforma de la Constitución. Yo creo que eso sería interesante. Es el momento, a lo mejor, ya cuando sean electas las nuevas autoridades, pensar y consensuar eso. Tenemos que modernizar nuestra legislación. O sea, están los especialistas que nos van a poder ayudar a hacer bien las cosas. O sea, hacerlo, decís, vía reforma y no con una enmienda para una cuestión reeleccionaria en particular. Yo creo que hay que hacer una reforma, no una enmienda. Pero bueno, seguramente se discutirá. Y hay varias otras reformas, ¿verdad?, que se pueden ir haciendo. La reforma tributaria me parece interesante también revisarla. Yo no soy a favor de aumentar los impuestos, yo soy más de mejorar los controles y optimizar, digamos, lo que ya tenemos, ¿verdad?, las leyes que tenemos. O sea, muchas leyes están y no se cumplen. Hoy crees que dentro de esa línea en la que vos te movés, que es la cuestión tributaria, cuando decís soy partidario de no aumentar los impuestos, sino que mejorar los controles, uno de los debates que se da de manera permanente es el tema del impuesto a la soja, por ejemplo, ¿verdad?, donde se habla de una cuestión de inequidad tributaria. Hoy mismo está en debate el impuesto al tabaco en particular. Sí. Para esas cuestiones en particular, también sostenés que no es el camino aumentar el impuesto, no gravar nuevas figuras, sino que básicamente mejorar los controles, ¿o tenés otra posición? Yo creo que se puede mejorar con los controles. Mejorando los controles se va a mejorar también la recaudación. No descarto la posibilidad de discutir realmente también el tema de la equidad. Eso sí me parece importante y es un tema de debate amplio, sin tomar postura radical. Yo creo que hay que analizar bien eso, porque tampoco es subir, venir y alzar los impuestos y resulta que eso le va a afectar a la economía. Habría que hacer un análisis bien amplio. Cuando se reúnen con la gente, ¿qué es lo que la gente expresa en esas reuniones que tienen? Porque veo que tienen formas de reunirse que son un poco peculiares también, sí. Que es tipo, confirmame por WhatsApp si es que te vas a ir, enviarme un mensaje de texto, qué sé yo. ¿Cómo son primero esas reuniones y qué dice la gente en medio de las reuniones? Y vos sabés que son muy interesantes las reuniones porque congrega a todo tipo de gente, o sea, de personas de diferentes ámbitos. Y vos podés verla a un oficinista, una persona de la que salió recién de la oficina y a un metalero
al lado, o un músico también está, un skater que también están, ellos también vienen a manifestarse en su problemática, Sí. Gente vinculada a los deportes, a la cultura, y escuchar de todo. Lo que más me llamó la atención es que todos están cansados de las promesas políticas y de la clase política tradicional, ¿verdad? O sea, y ellos ven con buenos ojos el hecho de que se les escuche, que se les llame, por WhatsApp. O sea, en realidad yo creo que eso, siendo un grupo pequeño, todavía es bien manejable, ¿verdad? Y se puede llegar a... Pero bueno, es interesante y gente que es del Partido Colorado, que es del Partido Liberal, que estuvo en un partido humanista, que estuvo en algún otro movimiento, que viene y se manifiesta. Y hay gente que trae temas concretos así, interesantes. Yo creo que la gente en la calle tiene otra vida que el parlamentario en el Parlamento, ¿verdad? O sea, evidentemente hay que escucharles a ellos porque ahí está la problemática, en la calle, no en la oficina. No en la oficina. ¿Y cómo realizan ustedes la campaña? Porque la campaña de Tony fue bastante sui generis, bastante peculiar, muy enfocada al tipo de elector que finalmente le iba a votar. Lo hizo muy a través de las redes sociales, prácticamente en un 100% a través de las redes sociales. ¿Para esta campaña piensan encarar de esa manera también o ya a partir de ahora empiezan a mirar otras maneras de llegar a la gente? Y bueno, básicamente lo mismo, básicamente. Los recursos son bastante limitados, entonces, bueno, obliga a ser creativos. Y bueno, ahí tenemos nosotros una ventaja en la creatividad, que es un buen momento para explotar, ¿verdad? Y bueno, seguramente las redes, ya vimos que de entrada tiene buena llegada a eso. Seguramente explotaremos eso, pero seguramente utilizaremos también en alguna oportunidad. Queremos hacer también show, eventos, que la gente venga, que sea algo atractivo, no tanto discurso, y más, digamos, escucharles. Claro. Y invitarles a que se acerquen, ¿verdad? Seguramente también tendremos algo de tradicional, ¿verdad? Pero lo básico es las redes y salir un poco también a mostrarnos un poco. Centrales grandes, voy a tener que caminar bastante. ¿Y cómo vas a hacer con el tema del tiempo? Teniendo todavía hoy, estás trabajando en polémica en el VAR, estás trabajando además en la Secretaría de Estado de Tributación. ¿Cómo vas a ir administrando tus tiempos? Y es limitado. Voy a tratar de administrar mi tiempo en la medida de lo posible. Va a ser difícil, pero gracias a Dios tenemos buena aceptación, buen reconocimiento. Igual la gente quiere verte también. O sea, yo creo que es cierto lo que dicen, quién tocarle al candidato, quién abrazarle. Sí. Y está bien. Eso no es ningún problema, ¿verdad? Ahora que nos dé tiempo no va a llegar a todos lados. Claro. Pero nada, es cierto, estoy de acuerdo yo en que no hay que prometer, no hay que ir a prometer grandes cosas ni soluciones mágicas, porque si no ya hace rato le elegíamos a Nisúa. Y sobre todo, ¿cuál es la línea y la forma de generar esas políticas también? Porque a veces las políticas terminan siendo generadas desde el pensamiento que uno cree tener es único respecto a determinados temas y ni siquiera los comparte con parte del electorado que puede darles un retorno diciéndoles en realidad este es nuestro problema. Siempre suelo decir que los gobiernos tratan de impactar desde las obras en lo que vayan a hacer con infraestructura, viaductos, grandes obras y qué sé yo, pero probablemente no sea parte de la prioridad de la gente. Probablemente parte de su prioridad sea mejorar la seguridad de su barrio, tener una plaza iluminada en la esquina donde puedan ir a jugar los chicos, donde quizá las grandes obras no formen parte, o un debate que en términos municipales se da sobre todo. Hay mucha gente que desde su necesidad dice, asfáltenos todas las calles porque nuestros vehículos se rompen todo. Y en el barrio te dicen, dejen de asfaltarnos porque no tenemos lugar donde chupe el agua, donde se absorba el agua, nos terminamos inundando, o al final la tranquilidad de nuestro barrio se termina yendo a la China a raíz de la cantidad de vehículos que empiezan a pasar. Entonces, ¿de qué lógica se construye la política?
¿Desde la lógica de lo que uno piensa es beneficioso para el resto o desde la conversación que se da con la gente? ¿Cómo lo ven ustedes? Lo veo a partir de la conversación es excelente. Hoy estaban hablando unas personas del tema de seguridad ciudadana que están trabajando en eso. Cómo ellos ven algún avance, pero por las comisiones, Claro. no por las autoridades. O sea, ven el trabajo de las comisiones vecinales, esta aplicación que le está ayudando, y me llamó mucho la atención el tema de las drogas, o sea, cómo eso afecta a la gente de los barrios, no sé, me dieron un número que me llamó mucho la atención, así en una zona que no sé cuántos eran adictos y que ellos manejan ahí porque tienen monitoreo ahí ciudadano. Está un señor que está trabajando también con nosotros, César Luna, que trabaja con 1.500 comisiones vecinales sobre el tema seguridad. Y el tipo tiene una experiencia de años y nos contaba cosas así graves, digamos, pero que se está trabajando. Y lo que él ve, dice, desde ahí ya no se puede hacer nada, tenemos que tener gente que nos apoye en el Congreso para poder, digamos, mejorar todavía más. Y bueno, ¿qué pasa con esa gente? Bueno, el tema de la seguridad, el tema del empleo, tienen que trabajar, claro. Va todo vinculado, ¿verdad? Claro. Entonces, se pueden hacer cosas y vos le escuchás a esta gente y te dan idea. A mí me llamó mucho eso la atención y creo que por ahí es el tema, hay que escucharle y ver los mecanismos. Nosotros a lo mejor no tenemos la solución, tiene la gente la solución y vos después te vas y planteas. Eso nos contaba Tony, que él en un caso de conductor designado, que la idea surgió de los dueños de los bares. Y que lo que hicieron ellos fue presentar una minuta diciendo, los dueños de los bares sugirieron esta solución y bueno, y se recomienda que se tenga en cuenta para que se resuelva en la Junta, ¿verdad? Y parece que se está por resolver. Y bueno, esas son cosas interesantes. Escucharle a la gente que está con el problema y buscarle la solución, ¿verdad? Tito, y en este tiempo ya de haber comunicado, de haber contado, ¿qué gente fuiste viendo y qué tipo de gente sobre todo fuiste viendo que es la que acompaña el proyecto? Me hablabas recién de gente que es colorada, que es liberal, gente que te dice, yo no voto habitualmente, ¿también se acerca o, digamos, es el voto tradicional al que hay que apuntar? No, yo vi que se acerca mucha gente y ese también es otro desafío, que atraerle a los jóvenes, a gente que nunca vota, a gente que no tiene el mínimo interés. También empezamos en temas redes en ese sentido, o sea, también hacer algo al respecto, o sea, algo que le incentive, que le invite a venir a votar. Sí, mucha gente jamás tiene interés y bueno, ahora por ahí vio esto y por ahí me meto, por ahí voy. Entonces, eso es interesante. Claro. Y es lo que tenemos que buscar, ¿verdad? Porque acá tenemos muy poca participación. Un puñado de gente es la que elige quién nos va a gobernar y es un tema. ¿Qué proceso de aprendizaje te dio el humor? Porque de alguna manera, y además no cualquier tipo de humor, sino que el humor político, requiere que APO tenga su concentración permanente en el tipo de política que se hace, en el tipo de promesas que se hace, el entrar al nivel de la sátira desde lo que nos ocurre de manera habitual, les da un nivel de información muy importante. ¿En qué medida vos crees que ese caudal de lo que era antes un laboratorio para hacer humor se puede llevar a un laboratorio para entender la política, entender a la gente y llevarlo a un proceso legislativo, que no es un proceso de guión humorístico, sino que un proceso legislativo? ¿Hay alguna relación? Yo creo que hay una relación, digamos, en el sentido de que siempre hubo un espíritu crítico hacia la política. Nosotros siempre hemos sido, bueno, nosotros fuimos críticos a todo, o sea, nuestro humor siempre fue irreverente en todos los ámbitos.
Y bueno, hoy nos toca, sí, ser creativos, pero es mucho más amplio, Claro. es diferente. Yo creo que en muchos aspectos va a ser diferente. Nos obligará a instruirnos bastante y también, como decía Lelutier, lo importante es no saber, sino tener el teléfono del que El sabe, que sabe, ¿verdad? claro. Muchas veces. Va al Senado, va Tony, y Sí, vos vas a la Diputación por Central. por Central. ¿Qué otras candidaturas presentan? Y se están estructurando. Hay en varias regiones que sí ya están teniendo los posibles candidatos. Están aglutinando gente que... ¿En Asunción ya tienen candidaturas confirmadas también? En Asunción, creo que sí, Eduardo Viedma es el candidato en Asunción para diputado. Y bueno, los otros se están viendo. Pero se está conformando, Se está digamos, conformando el equipo de trabajo. Exactamente. Estamos de vuelta, 21:39. Esto es Al Pie de la Letra. Estamos conversando con Tito Ibarrola, hoy candidato a la Diputación por Central. En general, ¿te pusiste a mirar en este tiempo, Tito, cuando te hacen la propuesta? ¿Qué es lo que te pusiste a mirar, a indagar, a averiguar? ¿Miraste quiénes son los adversarios, contra quiénes hay que competir? ¿Qué análisis hiciste cuando te lanzan la propuesta? Muy básico, no me preocupé tanto por lo... Sé ya algunos que son interesantes. Hay un abanico interesante de personas, digamos, por Central por lo menos vi que estaba Rocío Vallejo, que me parece excelente. Está Katia González, está Pacielo. Hay gente interesante que lo que da opciones a la gente. Claro. Ya seguramente tendremos que encontrarnos ahí en la decisión de la gente, ¿verdad? Pero es importante. ¿Y en la papeleta qué vas a elegir? ¿Tito o vas a elegir Ultra Socket? ¿Qué vas a No elegir? sé, sí, parece que se puede poner, parece Tito. Claro que se Tito puede, Ibarrola sí, Ultra sí, Socket. sí. Y es irónico, porque ese es un personaje que representa algo que a la gente no le gusta, pero le resulta simpático como la Claro. forma que nosotros lo hacemos, ¿verdad? Claro. Y yo en principio no quería hacerlo, ese personaje, ¿no? Los perros, no, vos te vas a salir bien, es famoso. Y allá pues hice, ¿no? Y después ya le tomé yo ya el pulso, cariño. ¿verdad? El cariño. Y después yo ya escribía también el skate y todo eso, y los monólogos y compañía. Y es simpático, yo ni siquiera estoy afiliado, nunca me afilié. O sea, no tengo nada que ver con No el tenés ningún personaje. partido político. No tengo partido No perteneces político. a ningún partido. No. Y nunca me exigieron también, eso me preguntaban en el ministerio. Como un ministerio técnico, creo que por eso y también a lo mejor por ser de ABO, no me dijeron nada. Era una licencia, digamos. Era una licencia EA. Pero, digamos, independientemente a no activar políticamente y no estar metido en política partidaria, tu trabajo siempre estuvo vinculado desde el humor, finalmente, pero a la política. Y hablabas de Ultra Socket. ¿Te hizo ruido en algún momento cuando te hacen la propuesta el decir, lo mantengo a Ultra Socket como Ultra Socket, siendo que es el anti-política prácticamente, aunque representa el tipo de política tradicional? ¿O dijiste no, tiene que ser Ultra Socket el candidato? Lo que pasa es que le tienen cariño también al personaje, finalmente, la gente, ¿verdad? Entonces yo creo que no podemos separar totalmente. Hay algunos que sí me dijeron, hay que salir el tema del correlí. Hay algunos que son muy, que odian luego eso, Sí, ¿verdad? sí. Pero que no conocen a lo mejor el personaje, o sea, tal vez eso. Entonces... Yo creo que sí podemos seguir utilizando. Aparte, yo me manejo así, de correlí, no sé, hace falta tampoco ser de ese... Claro, para que sea tu correlí. Claro, podemos ser, hagamos y correlí. Claro. O sea, me parece, yo juego fútbol y correlí, me dicen los muchachos. Entonces, es relativo eso. Yo creo que tenemos que seguir usando el personaje. Y desde no la posición del partido, no sé si lo debatieron de manera interna, pero vos, desde tu análisis, de tu forma de ver las cosas, ¿cómo ves la disputa por la presidencia de la República en particular?
hoy, con los candidatos que están confirmados, con aquellos que están en pugna, ¿cómo ves esa disputa a la presidencia de la República? Y veo dura, veo que está fuerte, los candidatos están tiroteándose, como otras veces no se vio tanto, pero dentro de la normalidad también, porque son personas jóvenes, interesantes, y vamos a ver, es muy difícil vaticinar el resultado. Y siempre hay que tener en cuenta las estructuras, que no abusen del uso de los bienes del Estado, ojalá que respeten, digamos, las reglas de juego, porque finalmente estamos en democracia y la gente es la que va a elegir. Hay que respetar a los colorados, que son una fuerza importante, va a seguir siendo, y esperemos que vayan tomando también conciencia de que hay que generar cambios, hay que cambiar un poco en algunos aspectos, y que a medida que hagan eso, a lo mejor van a poder ir también mejorando las condiciones. ¿Y ustedes tienen algún acompañamiento formal a alguna de las candidaturas? No, ningún acompañamiento formal. ¿Y lo van a tener o no? Y en principio no, en principio estamos tonititos. Esa es la candidatura Sí. hoy. ¿Y vos tenés alguno de los candidatos ya definido como una preferencia electoral o no? No, ninguna preferencia en especial. No sé si en el transcurso también del tiempo habrá algún vínculo, Un apoyo formal. Un apoyo, digamos, formal, seguramente se mantiene. Yo sé que ellos ya tuvieron alguna reunión, también yo participé en alguna, con algún candidato de otro partido, pero es incipiente, seguramente se va a esperar estas internas y ver después qué camino tomar. Nosotros vamos a presentar una lista única y bueno, vamos a aprovechar este periodo, digamos, de que se pueda hacer campaña y también Claro. hacer algo. Y bueno, y después ya trabajar con todo para arrancar el 2018. Tito, te agradezco mucho por acompañarnos, por estar con nosotros y vamos a ver cómo se va desarrollando toda esta campaña también. Muchísimas gracias por el espacio. Para nosotros es muy valioso, ya que contamos con pocos recursos, y bueno, tener una oportunidad así de charlar con ustedes y sentir eso es muy importante. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Tito Ibarrola, hoy candidato a la Diputación por el Departamento Central. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta de la pausa hablamos de la violencia que hoy está con niveles muy preocupantes contra la mujer, y particularmente hablamos de la violencia contra la mujer porque las cifras demuestran que es una situación creciente y preocupante, y lo vamos a abordar desde esa perspectiva también. Vamos a hacer una pausa, a la vuelta de la pausa seguimos en Al Pie de la Letra. 9 de la noche con 50 minutos, 25 grados 6 la sensación térmica. La licenciada Lourdes Osterta, que está con nosotros esta noche en el programa, y vamos a hablar con ella de lo que pasa básicamente en medio de esa relación que termina con niveles de violencia entre el hombre y la mujer. Hoy las estadísticas muestran que estamos llegando a cerca de 40 mujeres que fueron asesinadas en condiciones violentas este año. Estamos hablando de una mujer cada 4 días que termina siendo víctima de feminicidio, una figura que podemos debatirla, pero que nos permitió visibilizar de algún modo la situación que vive la mujer y no dejarla pegada a las estadísticas del homicidio doloso, como si pasara por alto y no fuera una cuestión de género verdaderamente. Yo lamento que cuando hablemos de género muchos terminen espantados, pero cuando hablamos de género ligado a esto en particular, estamos hablando a algo que básicamente tiene que ver con esa cultura machista que todavía ve a la mujer como algo que tiene que hacer algo además en la casa, que tiene que dedicarse a una tarea en particular, que tiene que estar en relación de dependencia, que no tiene autonomía en el momento de opinar, que tiene que someterse a lo que diga finalmente el hombre, que es el que manda en la casa, y que se nota, para dolor y para sorpresa, cuando vemos casos de terror de mujeres que son violentadas, y la primera reacción que uno lee a través de las redes es: ¿dónde estaban sus padres?
cuando ya hablamos de una persona mayor. ¿O por qué volvió con el hombre? Cuando hablamos e ignoramos que en realidad deberíamos hablar de qué mecanismos de protección tuvo esa víctima, en términos de justicia, en términos psicológicos, cuál es el nivel de sometimiento económico que tiene a su pareja esa mujer finalmente, qué autonomía pudo experimentar en toda la relación como para poder sustentarse económicamente y no tener que estar sometida al hombre. Y pasamos por alto todo eso y decimos sencillamente, la mujer tiene la culpa. Y está en terapia intensiva o está enterrada ya probablemente, pero nuestro análisis sigue como foco en la mujer que tuvo la culpa. Y hoy miraba en un material que salía en un periódico en El Mundo específicamente, a un investigador que decía que gran parte de la culpa es de la mayoría de los hombres que termina callando lo que esa minoría de hombres violentos hace contra las mujeres a la hora de actuar de manera violenta. Y suscribo 100% esa hipótesis. Por eso creo que es importante hoy dedicarle unos minutos y conversar con relación a esta situación desde la perspectiva psicológica. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo te va? Buenas noches, Santi. Buenas noches a la audiencia. Gracias por acompañarnos. Licenciada, ¿cuál es el trabajo que te toca a vos desde el Ministerio de la Mujer? En medio de todas estas estadísticas que vamos conociendo, ¿cuál es tu rol? ¿Cuál es el papel que te toca? Yo diría más bien que es un rol preventivo, ¿verdad? Porque como psicóloga, terapeuta que soy, mi papel con ellas, con las mujeres, es trabajar en su empoderamiento. Vos mismo lo acabas de decir, de que hay un sometimiento, ¿verdad?, a la autoridad del varón, porque la violencia siempre se trata de un abuso de poder. Porque el hombre no es violento donde quiere, el hombre es violento donde puede. ¿Y dónde puede? En esas cuatro paredes, dentro de ese espacio de intimidad, donde él no es visto, ¿verdad? Pero él jamás va a ser violento con su jefe porque lo van a echar del trabajo, o con sus compañeros de fútbol porque nadie más va a querer jugar con él. Entonces, esa es la primera premisa que yo que quiero lanzar, ¿verdad? De que el hombre violento ejerce la violencia porque la gente dice, es un loco, porque te preguntan, porque parece cosa de loco que un hombre le puede hacer a una mujer lo que vimos en estos días, ¿verdad? Que es la cara visible de la violencia, realmente de una gravedad que yo en toda mi trayectoria profesional nunca he visto que una mujer así haya sobrevivido. Entonces, uno piensa, ¿es un monstruo? ¿Es un loco? No es un loco porque el loco no sabe lo que hace, o es loco con todo el mundo. Estos agresores son locos solamente ahí, contra el ser más débil, ¿verdad? Mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas que están a su cargo. Entonces, como vos bien dijiste, esta es una lucha que debería ser de toda la sociedad y estuve justamente ahora en septiembre más o menos, estuve en Buenos Aires en un taller de violencia de género internacional, ¿verdad? Organizado justamente por la Unión Europea, donde el nombre del taller era violencia de género. Los hombres tienen que involucrarse en la lucha porque parece que como que la violencia de género tiene cara de mujer, o sea, la lucha contra la violencia tiene cara de mujer. Es la lucha de las mujeres, porque por un derecho de como las que mujeres. nosotras tenemos que luchar para sobrevivir o por nuestros derechos y solamente nosotras. Vos bien lo dijiste, hay muchos hombres, por supuesto que un pequeño porcentaje son los agresores, pero los otros hombres callan, no participan, no se expresan y la verdad que la satisfacción que tuve en este taller internacional es que por primera vez en toda mi carrera, en todos los 15 años que estoy en el tema de la violencia de género, vi a tantos hombres en un taller. Lógicamente de otros países, ¿verdad? Claro. Argentinos, uruguayos, españoles, jamaiquinos, de la Unión Europea. La problemática es igual en todo el mundo. Eso sí también pude percibir. No es una problemática paraguaya, es mundial. Es mundial porque el machismo y el patriarcado no fue creado acá. Esto viene, vos sabés, de la historia de la humanidad, donde el hombre siempre ha detentado el poder político y también el poder
sobre su familia, ¿verdad? Por el simple hecho de haber nacido varón. Licenciada, yo creo que hay gente que tiene la suficiente formación y capacidad de responder a esa pregunta que a veces muy a la ligera se lanza Sí. cuando se dice, ¿por qué la mujer continuaba con ese hombre? Sí, Y las estadísticas muestran en muchos casos que más del 90% de las mujeres que denuncian un caso de violencia Sí. terminan retirando sus denuncias. sí. Felizmente hoy los mecanismos Ya de no lo protección pueden hacer, sí. continúan con el proceso investigativo de Porque todos cuando ya modos. llega a nivel de fiscalía continúa el Claro, proceso. pero el por qué lo hace, supongo que tiene una explicación psicológica. El por qué la mujer termina volviendo con el agresor, supongo que sí tiene en consultorio una explicación. Sí. ¿Por qué? Porque yo tengo muchas de mis pacientes, usuarias del servicio, que ellas, por ejemplo, regresan junto a mí después de un año de haber estado, donde ellas me cuentan que volvieron con él. Algunas vuelven avergonzadas o temerosas de ser juzgadas o de contarme de que volvieron con él, ¿verdad? Y ahí es donde yo escucho en primera mano los motivos por los cuales ellas vuelven con él. Y son variados. El principal es el ciclo de la violencia del que ya hablamos muchas veces, donde el agresor supuestamente se arrepiente, le pide perdón, le jura que va a cambiar, le promete el oro, el moro, ¿verdad? Te mandé flores hoy. Y bueno, ella quiere creerle, no quiere dejarle a sus hijos sin padre, no quiere ser una mujer separada por, vos sabés, la religiosidad, la cultura, la sociedad donde les discrimina. Entonces, ella le quiere dar otra oportunidad. Y el problema es que la violencia va en escalada, va siempre para más, en frecuencia y en intensidad. Y en una de esas sí se llega al feminicidio, que es la expresión máxima de la violencia física, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los motivos. Pero no podemos tampoco minimizar el temor, el terror, donde ellas me cuentan de que cuando ella dice que lo va a dejar o que lo va a denunciar o que ella ya quiere separarse, él le amenaza de muerte, no solamente a ella, muchas veces le amenaza a sus padres, a sus hermanos, le amenaza incluso a los hijos, he escuchado, que amenaza a matar a los hijos o sacarle los hijos, amenaza a confundirle económicamente, con quemar la casa, vos ya habrás escuchado, sí. Le quema la casa, algunos realmente lo hacen, ¿verdad? Y finalmente también amenazan con suicidarse. Todos elementos intimidatorios, de hostigamiento, y donde lógicamente ella vuelve porque tiene miedo. Yo escuché ahora en la prensa de que esta chiquita de 21 años que fue brutalmente golpeada, donde él le decía, si vos me denunciás, desde la cárcel voy a hacer una llamada telefónica y te hago liquidar, o sea, palabras más, palabras menos. Entonces estas mujeres viven aterrorizadas. Entonces tengo algunas que lloran, que tiemblan, están en un estado prácticamente de desesperación. Entonces, tan fácil es para nosotros revictimizarlas otra vez y culparlas a ellas por haber vuelto con el agresor, ¿verdad? Nadie sabe toda la historia que hay detrás. Una cuestión que me quedo pensando nada más es en el estereotipo de familia perfecta que construimos socialmente, que nos hace desconocer que en realidad, y para mí un gran logro de los colegios fue en su momento el decir vamos a celebrar el Día de la Familia y no el Día de la Madre, Día del Padre y demás, porque hay familias que en realidad están desintegradas. Correctamente. Antes era porque los padres viajaban a España, después terminó siendo porque los niveles de madres solteras eran muy altos y el chico se sentía mal en la escuela porque se celebraba el Día del Padre y no llevaba al padre y se terminó llevando al Día de la Familia. Cierto. Pero el qué dirán de la sociedad, sí, al ver a una mujer soltera, sola, criando a su chico, también es uno de los elementos del por qué la mujer no termina saliendo de la casa efectivamente. Sí, que es lo que yo te expliqué, ¿verdad? Que es el mandato de la sociedad, donde hay un modelo de familia que se publicita, que no es la realidad de una gran
parte, yo no sabría decirte en números, pero parece ser que era algo así como escuché una vez que había 30% de familias monoparentales, ¿verdad? Donde solamente existe la madre. Entonces, lógicamente, ese modelo de familia, y en las familias donde hay papá, mamá e hijos, pero hay violencia, o donde hay abuso sexual, donde hay incesto, ¿de qué familia también estamos hablando? Yo te recuerdo, o sea, no sé si alguna vez te comenté que yo en el Ministerio de la Mujer trabajamos, nosotras, con chicas adultas sobrevivientes de incesto y de abuso sexual en la infancia. ¿Quién abusó sexualmente de estas niñas? Padres, padrastros, tíos, abuelos, primos, personas de su entorno familiar. Y te diré que el número no es tan bajo. Todos los años nos aparecen por lo menos un par de casos. Incluso yo tuve una paciente que ella tenía 2 hijos de su padre. Qué bárbaro. Y esto es una realidad que existe. Entonces, está bien, nosotras defendemos la familia, pero defendemos una familia libre de violencia y de abuso. Y tampoco desconocemos que no es la composición única que existe. Ahí es donde queremos llegar. No, no es. Y el no encarar ese debate con la madurez de reconocer lo que está sucediendo, es ponerle un analgésico a una situación que existe en realidad y que si no la visibilizamos, probablemente no la solucionaríamos desde la erradicación de niveles de violencia como lo que estamos hablando hoy. Bueno, y justamente para erradicar, porque acá nosotros trabajamos en prevención, pero la erradicación de la violencia tiene que venir desde la cuna, desde la educación de los niños, niñas, ¿verdad? En la casa, en las escuelas, donde se desestimen estos estereotipos de género, donde las mujeres solamente servimos para hacer ciertas cosas y los hombres solamente para hacer las otras, ¿verdad? Como vos mismo viste, la educación esa machista, patriarcal, donde la mujer fue educada para ser mamá y ama de casa, sí. y por eso también ella se aferra a formar esa familia ideal, y el hombre es educado para la calle, ¿verdad? Para jugar, para el auto, el autito, sinónimo de libertad. Me subo en el auto y me voy. Entonces, esto desde que no cambiemos estos estereotipos de roles, la violencia nunca jamás va a ser erradicada. Voy a contar una experiencia que me tocó vivir hace muy poco tiempo. Hace muchísimo no iba a una juguetería, pero muchísimo. Prácticamente desde niño no iba a una juguetería. Y me tocó ir el otro día porque iba a visitar a un ex compañero de trabajo al que no había visitado todavía porque no me daba el tiempo, no se daba la ocasión, teníamos horarios cambiados. Sí. Y él tiene un nene y una nena. Y yo no había conocido todavía a sus hijos, todavía muy chicos. Y dije, voy a ir a comprarles juguetes. Y llego a la juguetería. Licenciada, no podía creer el lugar al que me estaba metiendo. Que eran los mismos juguetes. No podía creer porque los juguetes eran muy marcados en diferencia respecto a lo que era el sector para la nena y el sector para el nene. Sí. Donde el nene tenía todo lo que era sinónimo de libertad, sí. Y la nena tenía los maquillajes, la nena tenía el kit de peluquería, muñeca. La nena tenía la muñeca para el cuidado del bebé que hasta le llora ya ahora si no le tienen brazos. La nena tenía la cocinita. Y uno dice, pucha, estamos en pleno 2017. Y me chocó esa imagen. Sí. Y al final, ¿por qué terminé decidiéndome? Por cuestiones lúdicas. Claro. Terminé decidiéndome... Juguetes didácticos. Por cuestiones didácticas. Claro. Y dije, voy a llevar, eso me choca el llevarle un regalo a la nena que sea decirle, reforzar. Lo tuyo es la cocina. Y me recordó a un tiempo en el que creo que todavía se vive en muchas familias en Paraguay, donde si después de comer el nene se levantaba para lavar su plato, papá le miraba mal y le decía, déjale a tu hermana eso. O el nene agarraba una escoba para ayudar en la limpieza de la casa, déjale eso a tu hermana. Así era. Eso se sigue dando, no sé si era, licenciada. Sí. Yo creo que se sigue dando.
Es obvio, porque esos son los estereotipos de género, ¿verdad? De qué cosas hacen el varón, lava el auto o saca la basura, hasta ahí cambia un foco, ¿verdad? Claro. Y la nena es la que recoge la mesa, la que lava los platos. Entonces, y esto, ¿cómo se inculca? A través de los juguetes. Si vos te fijas, todos los juguetes de las nenas llevadas al plano real, cocinar es trabajo, lavar es trabajo, planchar es porque planchita hay, ¿verdad? El bebé es trabajo. Sin embargo, el varón, la pelota y el autito son juguetes de verdad, porque la pelota es jugar, la pelota es diversión, ¿verdad? Es aire Llevado, libre, a no ser para el futbolista, que sí es su trabajo, ¿verdad? Claro. Pero eso vamos a poner aparte. Pero el auto también, el autito, es sinónimo de libertad. Me subo en el auto y me voy a jugar la pelota con los muchachos mientras vos te quedás en casa cuidando a los niños, ¿verdad? Y preparando la cena. Entonces, esto es lo que genera lo que te acabo, esa desigualdad de poder. La desigualdad de poder, que es finalmente el motivo real por el cual existe la violencia. El poder no es malo en sí mismo. Yo puedo tener poder, pero cuando ejerzo el poder para beneficiar, para imponer disciplina, ejerzo el poder que tengo en la familia para que, digamos, administrar el dinero que alcance a fin de mes, ¿verdad? Es un poder bien ejercido para que yo ejerzo en mi familia. Pero si yo uso ese poder para dañar, para lastimar, para abusar del poder, porque la violencia finalmente es un abuso de poder, y eso se ve también a nivel de política, de Estado, ¿verdad? Donde tenemos muchos ejemplos donde el poder fue utilizado para dañar a la gente, ¿verdad? Al pueblo. Hitler, por ejemplo, ¿verdad? O sea, el extremo del abuso de poder, pero eso llevado al micro, que es la familia, el daño es terrorífico. Y entonces, mientras no eduquemos a niñas y niños para que sea todo más equitativo, ¿verdad? Esa es la perspectiva de género, no es otra cosa, más que saber que todos podemos tener igualdad de derechos y igualdad de oportunidades, y que papá y mamá son iguales para mí. El que mamá me imponga disciplina tiene tanto valor como que papá me imponga disciplina, ¿verdad? Pero acá estamos hablando donde hasta la mujer se somete a la disciplina del papá. Imagínate que todos los ciudadanos adquirimos la mayoría de edad a los 18 años. La mujer víctima de violencia de género nunca adquiere la mayoría de edad. Ella no tiene permiso para nada. Ella tiene que pedir permiso para salir o para estudiar o para trabajar o para pintarse las uñas o para maquillarse o qué ropa se va a poner. Entonces ella nunca adquiere realmente una mayoría de edad. En mis pacientes, por ejemplo, una de las frases que escucho con mucha asiduidad, por eso me acuerdo, donde ellas me dicen, él me dice que yo quiero andar por mi cabeza. Y yo le pregunto, ¿y por la cabeza de quién vas a andar? Si vos sos un ser humano completa, vos sos porque antes que ser hombres y mujeres, todos somos seres humanos. Claro. Y tenemos dos piernas, dos brazos, tenemos voluntad, tenemos sentimiento, tenemos alma, tenemos un cerebro para pensar. Entonces que él le diga a ella, vos querés andar por tu cabeza. No, él quiere que ande ella por la cabeza de él. Y donde hay un dominio y una sumisión absoluta de parte de ella, porque si no, las represalias son impensables. Mujeres que me cuentan que al llegar a su lugar de trabajo, cuando le deja trabajar, ella tiene que sacarse una foto y mandarle a él de que ya llegó en el lugar de trabajo, por poco con un diario del día, para que no sea una foto trucada de otro día. O sea, y todos los días, y tiene que reportarse cada tanto. Por eso que nosotros hoy en día estamos hablando de que la violencia doméstica también perjudica a las empresas, al Estado, porque estas personas son funcionarios y funcionarias, ¿verdad? De empresas o son empleados de algún banco, ¿verdad? Por eso hablamos de ausentismo, causa un ausentismo laboral muy grande, porque la mujer que está llena de moretones no quiere presentarse así en su lugar de trabajo, o ella cae en una depresión donde ella ya no puede producir en el trabajo. Pero también se llama presentismo, porque ella está en su lugar de trabajo, pero no puede producir porque él está llamando a cada rato. Unas me llegan a mostrar de 40 a 50 mensajes
y llamadas por día de parte de él, donde él está monitoreando y todas, ni qué decir las que tienen GPS en su auto, ¿verdad? Donde están siendo monitoreadas permanentemente. Y también el presentismo es ese, ella está en el lugar de trabajo pero no puede producir porque ella está, y él también, pensar, vos estás en tu lugar de trabajo, pero vos le estás mensajeando a ella, vos, le estás controlando, le estás llamando, vos no estás en tu trabajo. Exacto. Entonces es para ambos. Una vez me hablabas de un fenómeno que me despertó mucha curiosidad y tenía que ver con aquellas mujeres que lograban Sí. separarse, Sí. dejar una relación, abandonar una relación violenta efectivamente, pero como el agresor no era tratado, terminaba viniendo después de unos meses otra mujer Otra, del mismo agresor. y resultaba que el agresor era el mismo Sí. que la mujer anterior. Ese fenómeno se sigue dando, ¿y por qué se da? Y justamente porque no se trabaja con el agresor. Ahí también era el enfoque de este taller que estuvo en Buenos Aires, que mientras no se trabaje con los agresores, nunca se va a erradicar la violencia. Porque esta mujer lo deja, pero él no hizo una terapia, él no hizo un tratamiento. Que el tratamiento del hombre violento, ¿qué es? Nada más que una reeducación. Reeducación justamente en este enfoque de género, donde él tiene que entender de que hombres y mujeres somos iguales en derecho, que esa mujer tiene derecho a tener una vida normal, como cualquier ser humano. Entonces, el tratamiento del hombre violento radica en eso, una reeducación de sus valores, de su cultura, de su modo de pensar, de su imaginario, porque la verdad es que por lo que ellas mismas me relatan, la gran mayoría de ellos viene de hogares donde había violencia, ¿verdad? Ellos replican el modelo que ellos tuvieron desde pequeños, ¿verdad? Lógicamente que el ser humano no es 2 más 2 es 4, claro. O sea, puede haber una variable, a lo mejor un hermano sale violento y el otro rechaza el modelo, pero estamos hablando de la mayoría, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Este señor se separa de ella logra salir de la violencia, pero él empieza una nueva relación, pero como él nunca tuvo un tratamiento, una reeducación, él cae en el mismo. Por eso que yo les explico a ellas, esa es parte de la terapia, que no sos vos la causante, porque a veces los periodistas le preguntan, ¿por qué te pegó? Es una pregunta que ningún periodista hoy en día ya no puede hacer. Ustedes tienen que informarse, o sea, tienen que saber, no hay un por qué alguien le tenga que pegar a alguien. No hay un motivo, nada justifica la violencia, ese es un principio básico. Entonces, ¿qué ocurre? Esa otra, o sea, ella nunca le va a dar el gusto. Entonces, esa otra chica es otra mujer con otras costumbres, pero también va a terminar cayendo en ese ciclo de la violencia. Es por eso que se repite. Y finalmente eso se sigue dando hasta el día de hoy en laboratorio, digamos, sí, en consultorio. Se sigue dando, indiscutiblemente. Tenemos un caso muy particular de que las tres mujeres, y las tres, inclusive la segunda, le trajo al Ministerio de la Mujer a la tercera. Imagínate, o sea, tuvimos un caso muy particular. Y hoy nuestro sistema avanzó ya al punto, entiendo que las penas terminaron siendo directamente relacionadas a casos de violencia contra la mujer, como decía hace rato, desde el punto de vista penal, las cuestiones terminaron ajustándose, pero desde lo psicológico, ¿hoy se está trabajando también con el agresor o no? Bueno, eso es la ley integral supuestamente está incluido, creo que un artículo, inciso, yo no soy abogada, no manejo mucho, pero donde parece ser que vamos a tener que también trabajar con agresores, pero no desde nuestro lugar, ¿verdad? Porque no podemos mezclar, estas mujeres están aterrorizadas con los hombres, ¿verdad? Pero sí crear un mecanismo, crear algún tipo de, por ejemplo, convenio con el Ministerio de Salud, por ejemplo, porque el Ministerio de Salud sí tienen psicólogos a nivel país que podrían ser capacitados, podrían ser, digamos, formados para trabajar con agresores. Entonces, ese tipo de mecanismos sí o sí el Estado paraguayo va a tener que elaborar de alguna manera, porque hoy en día hay tratamiento para agresores, pero que yo sepa, por lo menos a nivel gratuito y algo que sea específico, no. Claro que los psicólogos del Ministerio de Salud atienden
a todo tipo de casos, ¿verdad? Pero así como un centro de atención para la violencia masculina, que sea gratuito y que sea del Estado, todavía no hay, pero yo creo que sí es Necesario. muy necesario. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta de la pausa venimos con el último tramo de esta charla con la licenciada Lourdes Ostertag. Venimos enseguida. 22:20, estamos de vuelta en esta última parte, en este último tramo del programa. Otra de las cosas que a mí me marcó mucho cuando llegamos a conversar, por eso creía que era interesante, licenciada, poder volver a tener esta charla en este momento, creo que después fácilmente de unos 5 o 6 años aproximadamente, sí, pero con preocupación por el hecho que hoy tengamos un número todavía mayor de casos así, incluso sí, manejando mayor información. Otros dicen que el fenómeno se da en realidad porque las mujeres se animan más a denunciar, entonces se visibilizan más estos casos. Pero independientemente de eso, las estadísticas son chocantes. Cierto. Y una de las cuestiones que hoy comentaba en radio era el nivel en el que influye todavía hasta hoy la religión en general o el pa'imajeí en este tipo de casos. Sí. ¿Y por qué me decían algunos en radio cuando comentaba? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y a mí me quedó marcada aquella frase de lo que Dios unió no lo separe el hombre, que habíamos hablado en algún momento. Sí. Y que para la mujer, la del interior, la que acude a la iglesia, la que viene de raíces religiosas muy fuertes, la figura del divorcio, la figura de la separación, es una traición directa en realidad a un ser superior. Sí. Ella puede tolerar, ella puede de alguna manera aguantar todo lo que pasa en la casa y puede hacerlo en nombre de un montón de cuestiones que justifican finalmente que ella tenga que tolerar porque tenía un juramento con un ser superior. Y el juramento era que lo que Dios unió no lo tenía que separar el hombre. Me sorprendió cuando me contaste, no lo creí mucho en un inicio. Empecé a averiguar desde ese momento, a hacer tipo una especie de sondeo y estudio en campo. Y efectivamente, el no traicionar a la familia, el no terminar demostrándole a toda la comunidad que era víctima de violencia por vergüenza, y el no traicionar ese juramento de ir hasta la tumba con esa pareja, sigue estando presente. Sí. ¿Lo notas hasta hoy? Sí. Las personas, justamente, tengo varios casos, ya no tan frecuente tal vez como antes, pero que muchas manifiestan que nunca se habían separado porque estaban casadas por la Iglesia Católica y también otras iglesias, ¿verdad? Y el problema es casada hasta que la muerte los separe. Ese es el problema. Porque yo soy una persona convencida de que para los que creemos en un Dios, para si ese Dios realmente existe y es tan magnánimo, tan poderoso, tan conciliador, tan humano, entonces no puede querer que una persona viva bajo estas condiciones. Entonces para mí, a partir del momento que hay un maltrato, del primer golpe, a partir del eso le digo yo a ella, ¿verdad? A partir del momento en que él te faltó el respeto, porque ¿qué se prometieron ustedes en el altar? Se prometieron amar, respetar, cuidar en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. A partir del momento que él te dio el primer golpe, él ya faltó a su promesa. Eso no es amor, eso no es respeto, eso no es cuidado, protección. Entonces el matrimonio se rompió en ese momento, en la tierra y en el cielo. O sea, ese es el argumento un argumento en el cual yo creo. Claro. No es para convencerle a ella, claro, ¿verdad? Y esto se refiere también a personas no casadas, pero que están en convivencia 15, 20, 30 años, que vienen también. Y ellas me dicen, ahí ya viene el tema de no dejarle a sus hijos sin padre y no querer estar cambiando de marido o de pareja. Entonces yo les digo, esta relación ya se rompió.
Entonces los conceptos tenemos que ser más amplios en los conceptos, ¿verdad? Y finalmente esa mujer termina entendiendo, inclusive pero algunas también me relatan que hablan con su sacerdote de su parroquia, y hay sacerdotes hoy en día muy abiertos. No sé si leíste un escrito del padre Carabias, Sí, claro. Que fue hace poco un jesuita, ¿verdad? Parece ser que los jesuitas siempre son un poco más abiertos, ¿verdad? Más conciliadores, ¿verdad? Yo no manejo mucho el tema de la teología, pero sí le leía al padre Carabias y es una persona con una amplitud de pensamiento increíble. Entonces, si una mujer casada por la iglesia tiene la posibilidad de hablar con un cura o con un sacerdote de estas características, ella puede tener un buen concepto, porque nuestro trabajo con ella es salvarle la vida. Salvarle la vida, y no solamente físicamente, porque nunca tenemos que minimizar la violencia psicológica, que es ese maltrato, el control del que hablé, de que le está controlando todo el tiempo, de la prohibición, el maltrato verbal, y donde ella no muestra moretones ni escoriaciones físicas, pero todo eso que uno puede ver en una mujer, todos esos moretones, todas esas escoriaciones físicas que uno ve en la violencia física, yo las veo acá adentro, en el alma, en el corazón, en su psiquis, en su ser persona, en su humanidad. Entonces son mujeres que me han manifestado, que han pensado e inclusive han intentado sacarse la vida varias veces. Entonces él no le mata con un arma, él no le mata con un golpe, él no le mata con un cuchillo, pero él le va matando de a poco, porque esta mujer ya no quiere vivir. Ellas manifiestan que inclusive muchas de ellas tomaron pastillas o pensaron en tirarse del puente o cualquier otro. Entonces es una especie de feminicidio también. Y no le toca un pelo, sin tocarle un pelo, esa mujer está destrozada. Los niveles de depresión que yo veo son altísimos, ¿verdad? Entonces, la violencia siempre genera un daño enorme. Entonces, la religión, lógicamente que ellos tienen que decir en el púlpito de que es para siempre. Eso no impide que muchas mujeres, de hecho, que se separen por motivos mucho menos serios que este, pero es algo con lo que sí uno tiene que trabajar en consultorio también. Licenciada, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, de verdad. Buenas noches, muy amable a vos. El próximo martes nos volvemos a encontrar aquí en Al Pie de la Letra. Y mañana, desde las 6 de la mañana, junto a Enrique Vargas Peña, hacemos noticias de 6 a 9. Gracias a todos por acompañarnos. Estén bien.